Congreso Internacional de Investigación Celaya 2022. Comparación formal de arquitectura virreinal en dos templos patrimoniales en Puebla. Por los autores arquitecto Jaime Gregorio González Montes y maestra en arquitectura Graciela Porrubio. En esta investigación, los autores nos abocamos al estudio de la temática relacionada con la composición de elementos arquitectónicos en edificios de la época virreinal, bajo la óptica del análisis, desarrollo y trazo de la forma geométrica del estilo barroco novohispano reflejado en ellos. Barroco, del italiano barroco, que significa impuro, es un movimiento artístico que surgió a finales del siglo XVI y se mantuvo hasta mediados del siglo XVIII y albores del siglo XIX en la Nueva España. Según Toussaint, el primer período corresponde en 1521 a la conquista, hasta mediados del siglo XVI, imperando el gótico y demás modelos vigentes en España. El siguiente periodo es la colonización durante la segunda mitad del siglo XVI y parte del XVII, cuando surgieron las manifestaciones renacentistas con edificios definidos como platerescos. Así florece el herediano, seguido por el barroco español sumamente mesurado, y a mediados del siglo XVII hay marcado una clara diferencia entre españoles de América y de Europa. Se define el nuevo estilo artístico barroco novohispano y es más complicado y ornamentado. De 1730 a 1780, el estilo presenta una característica diferente con influencia del churrigueresco español, donde se cambia la columna salomónica por la columna estípite, con lo que llega el apogeo del arte barroco en la Nueva España, y del año 1780 al 1820 aparece el arte neoclásico. El barroco novohispano, de acuerdo a sus características específicas, se puede identificar como barroco sobrio, barroco rico y barroco exuberante. Barroco sobrio, 1580-1630, conserva los órdenes arquitectónicos, empleo de decoración vegetal en las enjutas de puertas y arcos, columnas de 3 secciones decoradas con estrías grecas en zigzag y cornisas salientes. Barroco rico, 1630-1730, refinado y detallista, son portadas más profusamente adornadas. Se incorporan las columnas salomónicas de forma helicoidal, se empieza a decorar al fuste y ondular las estrías de las columnas. Barroco exuberante, 1730-1780, cubre la totalidad del espacio con ornamentación con lujo de fantasía y color. Columnas salomónicas con frutas, flores y abundantes decorados en oro. Se sustituye la columna por el estípite, sucesión de cuerpos geométricos y un capitel compuesto. En primer término analizaremos el templo y exconvento de San Miguel Huejotzingo, Puebla. La fachada principal del templo presenta una mezcla de plateresco y mudéjar. El primero por contraste de amplios espacios lisos y otros reducidos, ornamentados. El mudéjar se manifiesta en el arco conopial de líneas ondulantes de la puerta mayor, sobre la cual aparecen 7 medallones enmarcados por el cordón franciscano. En el segundo nivel solo tiene los escudos de la orden, flanqueando la ventana coral. El atrio es una parte muy emblemática del barroco novohispano, por la forma en que se evangelizaba a los indígenas, que no se les permitía el acceso al templo hasta que fueran bautizados, y ya como fieles podían entrar al templo. En los 4 ángulos del atrio hay capillas posa con relieves de escudos franciscanos y símbolos de la pasión de Cristo, construidos en 1550, reciben tal nombre por servir para posar al Santísimo en las procesiones. Las capillas posas están dedicadas a San Juan Bautista, la segunda a Santiago el Mayor, la Asunción de Nuestra Señora y los santos Pedro y Pablo. El interior está formado por una gran nave rectangular y dividida en 4 tramos, conformada por anchos muros de piedra y mampostería. Están cubiertas por 4 bóvedas de crucería con nervaduras gótica de tracería y la cubierta del ábside poligonal. Al igual se hallan enmarcadas por 4 arcos fajones ligeramente apuntados.
Resalta el magistral retablo barroco compuesto de 3 niveles enmarcados por 4 intercolumnios con nichos, con santos y 3 entrecalles, 2 laterales y uno central, donde se alojan San Miguel y Arcángel y San Francisco de Asís, altar coronado por un remate, 2 intercolumnios y medallones a los lados, con Cristo crucificado al centro y Dios Padre en muro testero curvo. Como segundo ejemplo característico del barroco novohispano, presentamos en análisis formal el templo y exconvento de Nuestra Señora de la Asunción en Tochimilco, Puebla. La fachada del templo de Nuestra Señora de la Asunción tiene un contrafuerte a 45 grados por el lado izquierdo y un gran basamento cuadrado que sobresale al otro extremo, el cual soporta una torre campanario de 3 cuerpos y cupulín. Vemos en la esquina contraria una espadaña. El acceso es un portón de piedra oscura en relieve, con un marco ancho de piedra y arco de medio punto de entablamento liso, mampostería irregular que soporta un frontón a 45 grados, en cuyo centro está un nicho que contiene la imagen de la patrona del templo. En la cúspide del frontón se asienta la ventana coral con parteluz en bajo relieve y tímpano liso de piedra aparente. Gran importancia tienen los altares laterales por sus expresiones estilísticas, tanto en madera como en piedra, plasmado con la mano indígena. Encontramos así retablos de la Virgen del Rosario y de la Virgen del Carmen, por un lado, y por el lado norte, el altar neoclásico de la Virgen de Guadalupe. Capilla abierta. Bajo la capilla abierta se encuentra el portal de peregrinos del arcada triple que protege el acceso del claustro. En la capilla abierta hay un arco de medio punto rebajado que en su intrados se lee de continuo Santa María Asunción Ocopetlayucan, que se traduce como Santa María de la Asunción de Ocopetlayucan. La parte medular de nuestra investigación es lo concerniente a la descripción formal de elementos arquitectónicos y estructurales que conforman cada una de las partes de los conjuntos conventuales. Esto lo llamamos estudio de la forma. Aquí mostramos unos gráficos correspondientes a la capilla abierta y a la fachada, así como la torre del campanario y un detalle del altar exterior en el atrio del templo de San Miguel Huejotzingo. A la derecha, retablo lateral de Nuestra Señora de Guadalupe y la bóveda de crucería del altar principal del interior del templo de Nuestra Señora de la Asunción en Tochimilco, Puebla. Conclusiones. Partiendo de la idea universal acentuada por la Escuela de Atenas de que no hay arquitectura sin geometría, durante el desarrollo de este estudio sobre elementos arquitectónicos del barroco poblano en 2 edificios representativos de los siglos XVI, XVII y XVIII, hemos encontrado ciertas características similares que destacan un notable e interesante tratamiento formal. Ante estas consideraciones y con el antecedente de haber publicado en coautoría los libros sobre el barroco queretano y el barroco potosino, concluimos que la premisa anteriormente mencionada, motivo del presente análisis, se hace evidente también en esta investigación de que no hay arquitectura sin geometría. Muchas gracias.